Y en orar por la escuela dominical, para comenzar. Señor, te damos gracias en esta mañana por el hecho de poder tener conciencia, Señor, de ti en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por la iglesia. Te damos gracias por los hermanos, los creyentes, Señor, que nos congregamos. Fortalécenos, Señor. Ancha nuestra fe y que cada día tengamos una conciencia más clara de nuestro compromiso contigo y con tu iglesia. Y a través del Departamento de Escuela Dominical fortalece la enseñanza de tu palabra para que podamos, Señor, tener certeza dónde estamos y qué nos compete como creyentes, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a cantar dos alabanzas. La primera es aclamar a Dios con alegría. Aclamar a Dios con alegría, toda la tierra, cantar la gloria de su nombre, poner gloria en su alabanza, decir a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder, se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantarán a ti, cantarán a tu nombre. La segunda alabanza es Yo me alegré con los que me decían. Esa se encuentra en el Salmo 122, versículo 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, a la casa de Jehová yo iré, a la casa de Jehová yo iré. Ahora vamos a tener una lectura bíblica que se encuentra en Mateo 21, del 1 al 11. ¿Estamos todos con Biblia? ¿Sí? Ya. Vamos a comenzar leyendo un versículo cada uno. Dice así, 21 del 1 al 11. ¿Estamos todos listos? Dice así la palabra del Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Darío. No, le toca acá. Diciendo, a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con él. Desatadla y traeré un medio. Ya. Pamela. Y si alguien os dice algo, concededle, contestadle, perdón, el Señor no necesita, pero luego nos devolverá. Todo esto confusión dice lo dicho por el profeta por lo dicho. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El 6, pastor. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó.
El sí. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos su mano, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, gozado en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Muy bien. Que el Señor bendiga su palabra. Ya, vamos a tener un juego de espadas, así que con la Biblia en manos. Ya, primera cita es Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bien. La segunda cita está en Juan 8:12. Juan 8, versículo 12. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bien. Tercera cita, Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Muy bien. Ya. A ver, cerremos las Biblias. Cerrémoslas. ¿Todas están cerradas? Ya. Tercera cita. Juan 15:1. Ya la leímos, ¿no es cierto? Ya. Entonces la cuarta. Juan 11:25. 11:25. Ya. La otra cita. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya, muy bien. Ya, cerremos las Biblias otra vez. Ya. Y la última cita es Juan 6:51. 6:51. Seis 51. Que la Yo escuché. soy el pan, vino que de quién como de él. Te equivocaste. Dice Juan 6:51. 51, dice: juzgad. Ah, no. No. Yo soy el pan, vino que de quién coma de él. Eso es. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Muy bien. A ver, yo voy a preguntarle aquí. A ver, Darío. ¿De qué se trató el juego de espada de hoy día? De Jesús, Sí, pero ¿qué más? de aprender su palabra, Sí, pero hay un de la vida. Que Él es el pan de la vida. Sí, pero ¿qué más dice? Hay una palabrita que se repitió en varios versículos.
Yo soy. Yo soy, ¿no es cierto? Aquí dice Jesús, el gran yo soy. Muy bien. Ahora vamos en división de clase. Los maestros, ¿dónde se escondieron? ¿Ah? O sea, él va a terminar este mes. Al otro mes comienza él. Claro. ¿Mm? Allá viene David. La clase de los niños, hermana Elba, ¿usted la va a hacer? Ya, entonces vamos a división de clase ya. ¿Mm? Ya. Y la de los adultos, el pastor. A mí me pasó algo anoche, bueno, tarde. Sí, mis lentes se me quedan en la oficina de mi negocio y ando con estos lentes que son para ver a distancia. Así que tuve mucha dificultad anoche porque apenas... ¿Ah, verdad? Cuéntate. Sí. Excelente. Me salvó la vida. Oye, sí, entonces, no, es fabuloso. Bien, no voy a dar más lata en el tema, sino que vamos al texto. Vamos a... bueno, yo tengo esta clase hasta fin de mes, si no me equivoco. No, hasta ahora. Hasta hoy día tengo esta clase que fue una cápsula, ¿cierto? No como lo que está haciendo el hermano David, perdón. Me confundí con mi hijo David, le digo David. Y entonces él va a estar haciendo todo el estudio sistemático de la teología, ¿eh? Teología sistemática. Y a mí me tocó ese día y tomé el tema del libro de los Hechos. También dije la vez pasada al principio que uno de los aportes a la teología, que el estudio de Dios, es la teología bíblica, que es muy posterior a la teología sistemática, y donde la teología bíblica le da elementos, aporta información para que el sistemático ahora pueda ordenar, ¿cierto?, su enseñanza. Dicho esto, decir, por ejemplo, que la teología bíblica nos responde la pregunta ¿quién escribió el libro? ¿O cuál fue el autor de tal libro o del Evangelio? ¿A qué audiencia y en qué momento fue recibida? ¿Y cuáles eran los puntos, o un punto, o 3 puntos, o varios puntos que tiene en este caso una epístola? Entonces eso le da mucha relevancia ahora a la teología sistemática. Entonces, gracias al Señor que a través de la teología bíblica podemos también tener una idea clara de lo que son estas epístolas o cartas. Epístolas o cartas. Bueno, el libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Lucas era un médico, decía la vez pasada, entonces tenía una experticia en el detalle y era una persona que acumulaba información. Y sus dos, se podría decir, sus dos fuentes, donde él saca la información para escribir tanto el Evangelio como el libro de los Hechos, fue primeramente Pedro el apóstol y posteriormente el apóstol Pablo. ¿Ah? Así que es tremendamente importante que poder tener esa información. El libro de los Hechos es el primer registro
histórico de lo que fue la iglesia en los primeros 40, 50 años. No es una historia cronológica, ¿cierto? Sino que narra Lucas, en este caso, en el libro, eventos que ocurrieron dentro de los primeros años de la iglesia. Eso tenemos que entenderlo. No había en aquel tiempo lo que tenemos ahora, que son los 27 libros del Nuevo Testamento, sino que en la predicación del Evangelio, o el Evangelio se comunicaba a través de apóstoles, ¿y quién más? Y profetas. Entonces, el Evangelio por 40 años fue a través de una transmisión oral, ¿cierto? Transmisión oral. Luego, cuando los apóstoles se veían que ya estaban llegando al último de sus vidas, comenzaron recién a escribir. Pero los primeros años era transmisión oral. Como me queda este tiempo, este día, rápidamente voy a tratar de apuntar a los eventos más importantes que narra esta carta o este libro de Hechos de los Apóstoles. No sé hasta dónde voy a alcanzar, pero la idea es hacer una visión panorámica del libro de los Hechos de los Apóstoles. Quizás el evento más importante y primordial del libro que lo narra Lucas es la venida del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Y vino con expectación. Y no por casualidad esa venida del Espíritu Santo, que ya el profeta Joel, 500 años antes de Cristo lo había anunciado, 500 años antes de Cristo, si no un poco más, Joel, profeta menor, lo había anunciado en el Antiguo Testamento y se cumple esa promesa. Y esa es una promesa que también Jesús la prometió a los apóstoles. Y en el capítulo 2, esta promesa tiene su cumplimiento. O sea, desciende ahora el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pregunto. Claro. Entendemos que el Espíritu Santo es el Dios Espíritu Santo. Ese tema de la Trinidad, ¿cierto? Es un tema conceptual, difícil de entender, pero lo que tenemos, ¿cierto? En la Biblia, la Trinidad se ve casi de principio a fin. La Trinidad, que es un único Dios manifestado en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todos son coeternos, preexistentes y tienen todos los atributos de la divinidad, tanto el Espíritu Santo como Jesús y Dios. Bueno, ese Espíritu Santo hace su ascenso y inaugura. Alguien dijo que la inauguración de la iglesia fue en Mateo 5, 6, 7. Yo creo que el Espíritu Santo, cuando desciende y se posesiona de los primeros discípulos, recuerden que habían ¿cuántos discípulos? Orando no en el templo, sino que en un aposento alto, eran como 100 y un poco más, 120. ¿Y qué les pasó cuando ascendió el Espíritu Santo? ¿Qué dice el texto? Que primero era el 400, pero después se fue el 120 que era. Claro, 120, sí. Bueno, 120 fueron llenos del Espíritu Santo y se le asentaron las cabezas lenguas como de fuego. ¿Ah? Es una señal de la venida del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo inaugura la iglesia. Yo creo que en Mateo 5, 6, 7 Jesús habla de los principios del reino de Dios, que es la iglesia, en cierta manera. Otro evento importante dentro de este libro es la predicación de Pedro. Hay un cambio radical en Pedro, timorato, temeroso, y posteriormente se transforma en un gran predicador y el primer líder que aparece en este libro, por lo menos hasta los primeros 11 capítulos. Entonces hay sanidades también
por los apóstoles, y la vez pasada decía que cuando aparecen estos prodigios y milagros, no eran hechos por todos los cristianos, sino que eran hechos, básicamente eran hechos por los apóstoles. Entonces de repente en ese sentido hay discrepancia, porque algunos dicen que hoy también los cristianos pueden orar o pueden colocar las manos y pueden producirse sanidades, prodigios y milagros. Decía la vez pasada que tanto las señales como los milagros tenían un sentido que era de validar el reino de Dios. Y que los apóstoles eran, ¿cómo es la palabra? Los apóstoles y profetas eran cuando uno hace una casa, ¿cómo se llama? Era el cimiento, ¿cierto?, de la iglesia. El cimiento de la iglesia. Entonces, ¿quiénes tenían la autoridad de predicar la palabra o anunciar la palabra, inicialmente en forma oral? ¿Era cualquier hermano o hermana? No, eran ellos, los apóstoles. Porque a estos Jesús en este caso había llamado y comisionado. ¿Quiénes eran los que tenían la autoridad para echar fuera demonios y obrar milagros? ¿Todos los cristianos? No, eran básicamente los apóstoles. ¿Por qué? Porque en Cristo, en ellos delegó autoridad, ¿cierto?, apostólica. Y los apóstoles terminaron con el último apóstol, que fue, ¿quién fue? Que murió de anciano, que fue el apóstol Juan. Justamente el último de los apóstoles murió en Asia, y a él le tocó escribir el libro. ¿Cuál fue el último libro de la Biblia o cuál es el libro último de la Biblia? Apocalipsis. Y Apocalipsis fue escrita por el apóstol Juan. Bueno, en el capítulo 3 del libro de los Hechos dice que aparecen muchos prodigios y milagros. Los apóstoles obrando prodigios y milagros, lo mismo que le tocó a Jesús. Y dice en una parte, dice que aún la sombra de Pedro, caminando, y la sombra le colocaban a los enfermos, y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos y a los lunáticos. Tremendo. ¿Por qué? Porque se estaba validando, ¿cierto?, la autoridad apostólica y el reino de Dios. Bueno, el capítulo 4 dice que Pedro y Juan, los primeros líderes de la iglesia primitiva, fueron llevados ante el concilio y posteriormente encarcelados. Y hay una palabra, una frase que siempre se recuerda: ¿acaso creeremos a los hombres o a Dios? Ellos validaron y al final terminaron por decir que ellos le creían a Dios. No le importaba que fueran prisioneros, tomados prisioneros, no le importaba que fueran ejecutados, sino que le importaba más el evangelio que habían recibido de parte del Señor. No tenían temor, habían perdido todo temor. También el capítulo 4, el capítulo 4 básicamente entero, el capítulo 4 habla de la vida, del carácter de los primeros cristianos. Y veíamos justamente que hay muchas veces diferencia entre las iglesias de ahora con las iglesias del primer siglo o la iglesia primitiva. Por ejemplo, en el versículo 4, capítulo 4 del 23, el capítulo 4, versículo 32, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. La multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, básicamente la iglesia nos presenta un principio que muchas veces no se muestra en la iglesia, que es la unidad. Muchas veces en la iglesia hay mucha desunión, hay mucha controversia, y eso permite o provoca que la iglesia viva fragmentada. Y alguien dijo por ahí que cuando una iglesia se fragmenta o está permanentemente en división, está afectando al cuerpo de Cristo, nada más ni nada menos. Entonces esto es serio. Entonces cuando somos tropiezos, como creyentes en la iglesia, o
tiro lo que siento en un momento dado, no importándome nada, eso no solamente en la iglesia, en cualquier parte es una falta. Y de repente estamos muy dados a eso, a mostrar el carácter, nuestra prepotencia, mi palabra es la que vale, y estoy sobre ti. Entonces, eso no muestra ninguna clase de unidad. Y eso va afectando a la iglesia, su crecimiento se diluye, ¿cierto?, la iglesia, y su crecimiento también hasta puede desaparecer. Entonces, hay un principio que tenemos que rescatar nosotros ahora, estudiando esta carta o este libro, que es la unidad. Y obviamente esa unidad va a tener una base en el amor. Porque si yo no tengo amor por el hermano, me importa un carajo. Claro, me importa un carajo el hermano. Pero si yo tengo amor y entiendo el amor de Dios, mi relación va a ser como la de Cristo con su iglesia. Bueno, eso aparece en el capítulo 4 y hay otros principios que también se manifiestan acá. Pero ya al poco tiempo ya empezaron los problemas y había un matrimonio, ¿se acuerdan? Ananías y Zafira, que decían que los cristianos se vendían las propiedades para en la unidad compartir, y dice que la entregaban, la ponían a los pies de los apóstoles, o sea, ahí vemos la autoridad apostólica. ¿Para qué? Para compartir. Pero aparece un matrimonio, ¿cierto? Siempre aparece un lunar negro, siempre aparece un punto negro, Ananías y Zafira. ¿Qué es lo que hicieron Ananías y Zafira? ¿Qué es lo que Antonio o hermana, qué hizo? ¿Ah? Justamente, porque no se trata del tema de que vendieron la propiedad, porque podían haberla vendido, es mi plata, ¿cierto? Y si quiero la comparto. O me quedo con mi plata porque era mi propiedad. Entonces no está el problema ahí, sino que ellos vendiendo la propiedad se quedaron con parte de la propiedad. O sea, engañaron. Y engañaron nada más ni nada menos que ¿a quién? A Dios. Y murieron. Es un drama, es una lección o una experiencia dramática que aparece en las cartas de Hechos de los Apóstoles. Entonces, por otro lado, se demuestra que nuestro Dios es un Dios celoso, un Dios justo, que no va a permitir el pecado. Probablemente tú puedes decir, pero ya no es como antiguamente, que un rayo fulminaba a los que estaban en contra de Dios, ¿cierto? Y era severo, ahora es más amor, amor, amor. Entonces, pero Él sabe que yo soy así. O sea, tendemos a complacernos, una autocomplacencia hacia nosotros mismos y banalizamos justamente la justicia de Dios. Estábamos leyendo la carta a los romanos, ¿cierto? Hoy día no voy a hacer un estudio romano porque tengo otro sermón en relación al tema del Domingo Santo o la Semana Santa. Pero en la carta a los romanos capítulo 1, 18 en adelante, dice que la ira de Dios está sobre el hombre. Entonces ya se manifiesta la justicia de Dios en el capítulo 5. Y sigue el capítulo 5, los versículos 24, y por la mano de los apóstoles, ¿se dan cuenta, no? Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios y milagros. En el capítulo 6 se produce un problema, la iglesia había crecido, una enormidad, la iglesia no solamente estaba formada por judíos, sino que estaba formada por gentiles o griegos. Gentiles, griegos. Entonces hubo un problema en atender las mesas, ¿cierto? Un problema doméstico, y hay una elección de diáconos. Esto aparece en el capítulo 6. Quizás es el primer donde aparecen justamente estos hombres, este oficio, que está para la iglesia. ¿Qué significa la palabra diáconos? La palabra diáconos, hermana, servicio, sí. Y de alguna manera todos somos diáconos en la iglesia porque estamos llamados a servir los unos y los otros. Un oficial, un legislador, un abogado, ¿cierto?, de la República también es un diácono. Un policía que está
atendiendo, ¿cierto?, a la vía, a los vehículos que vienen y van, está dando un servicio, es un diácono. ¿Ah? El diácono es servir. Pero los diáconos, en cuanto ahora al oficio, que aparece en el Nuevo Testamento, tiene una mayor connotación, porque es un ministerio, es un servicio, a pesar de que todos tenemos que servir, pero de entre todos los que servimos, el Señor elige a algunos para el ministerio de diáconos. Y dice que todos estos hombres que fueron elegidos eran llenos del Espíritu Santo. ¿Qué entendemos por ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué se entiende? Pregunta. Porque de este tema se toma mucho, ¿cierto? Y pueden decir muchas, casi herejías. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Yo recuerdo que mis primeros años los tuve como 4 años en una iglesia pentecostal. Entonces los hermanos que se juntaban conmigo, yo participaba de reuniones de oración, me decían, hermano Arturito, me decían, porque era joven, tenía 21 años, 22, hermano Arturito, me decían, ¿usted no ha recibido el Espíritu Santo? Yo decía, sí, porque yo había leído el texto que, Efesios capítulo 2, sí, yo recibí, pero usted habla en lengua. Yo le decía, no hablo. Nunca usted no ha recibido el Espíritu Santo, hermano, me decían, venga para acá, y me hacían arrodillarme, y me colocaban las manos encima, casi me sacaban la cabeza, buscando que yo recibiera el Espíritu Santo. Y entonces te das cuenta, ¿qué es lo que es ser lleno del Espíritu Santo desde el punto de vista bíblico? ¿Una experiencia carismática? ¿Una luz que viene? ¿Ah? ¿Qué es lo que es ser lleno del Espíritu Santo? Hay dos conceptos que ser controlados por el Espíritu Santo, y el otro concepto es, cuando ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno de la palabra de Dios. Porque ¿quién forma o le da carácter al cristiano? Es la palabra. Cuando chicos empezamos de chicos a ser educados, ¿cierto? Ya sea con los padres, después en la escuela, y esa educación te va formando un carácter. Te va perfilando en la vida. Entonces, cuando yo tengo una experiencia ahora con la palabra, una lectura de la palabra, la vida cristiana va a ser llena del Espíritu Santo, llena de la palabra de Dios. ¿Estamos en el tiempo? Y quiero concluir con el capítulo 7, donde en este capítulo aparece la primera muerte, o el primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. Esteban era uno de los diáconos que fueron elegidos para el servicio, pero también eran evangelistas. Y al final no voy a entrar en detalle, pero fue tomado preso por los judíos y fue muerto a través de qué, cómo y en qué forma. Claro, le hicieron bolsa al pobre, con las piedras, lapidación se llama. Y en ese momento estaba nada más ni nada menos que ¿quién? Saulo de Tarso se encontraba en su lugar. No dice que el texto que Saulo también pescó piedras y tiró piedras, pero él estaba de alguna manera consentía, o sea, favorecía lo que se estaba llevando a cabo. Y en el capítulo 9 y en adelante ahí también vemos como Pablo empieza su ministerio y el progreso del Evangelio y los 3 viajes misioneros de Pablo y llevando el Evangelio hasta la Europa. Llegó casi a España con el Evangelio. No, tremendo. Y por la providencia de Dios, todo esto llegó hasta nuestros días y por eso tenemos la Biblia. Eso. ¿Alguna pregunta? Ya con esto yo termino mi parte. La próxima vez le va a tocar al hermano. Bien, tengamos oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque podemos ser instruidos, Señor. Y eso es tremendamente importante, es vital, Señor, en la vida del creyente verdadero, porque si no tiene instrucción, ¿qué puede hacer? ¿Cuál defensa va a hacer de tu palabra? ¿O cómo nos podemos, Señor,
salvaguardar de el enemigo, de Satanás. Entonces, Señor, esa es la urgencia y crea conciencia en nosotros, Señor, que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Casi puede ser cuestionado la vida de un cristiano cuando éste no tiene información o no lee la palabra. Casi hasta podríamos dudar de su fe. Porque esta es una señal inequívoca de que somos tus hijos cuando vivimos tu palabra. Por eso te rogamos que a través del Departamento de Escuela Dominical y toda forma de predicación y enseñanza puedan permitir que la iglesia, los creyentes, seamos instruidos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, damos gracias al Señor por la escuela dominical que el pastor nos dio hoy día y vamos a continuar cantando una alabanza a las misericordias del Señor. Paso de clase vamos a tener, hermana Elba. Ya. Bueno, como siempre, dar gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar en su casa de oración. Gracias al Señor por las niñas que perseveran en la fe. A su corta edad, ellas han mostrado y demostrado, ¿no es cierto?, su amor para el Señor, disfrutando y queriendo participar del aprendizaje, de la enseñanza. Ellas lo hacen con verdadera motivación, se levantaron hoy día antes que nosotros para prepararse para venir a la iglesia. Así que le doy gracias al Señor por ellas. Y seguimos estudiando de la palabra del Señor, porque aunque vivimos juntas, ellas entienden que venir a la iglesia es distinto. Es dedicarnos a estudiar tranquilamente la palabra del Señor en la escuela dominical. Y de acuerdo a la planificación estamos aprendiendo la creación, ¿cierto? Entonces lo primero que le voy a preguntar a cualquiera de las dos que pueda contestar, ¿qué había en el principio o antes del principio? No había nada, estaba todo ¿Nada? un caos. Un caos. ¿Pero qué había en ese caos? Oscuridad, estaba todo revuelto. ¿Y quién circulaba? Jesús, Dios. Dios, Dios. ¿Qué pasaba con Dios? circulaba por las tinieblas. Claro, el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Estaba ahí. Entonces, ¿qué aprendimos hoy día? ¿Puedo preguntarle ahí para que me escuchen? Gracias. Entonces, ¿qué aprendimos hoy día? ¿Desde cuándo estaba Dios? Dios estaba desde lo primero que haya algo en el espacio.
Antes que haya cualquier cosa, ¿cierto? O sea, estaba antes del principio. ¿Quién creó a Dios? Nadie. Nadie. ¿Dios tiene principio? No. ¿Tiene fin? No. ¿Qué significa eso? ¿Qué característica o qué atributo de Dios es ese? Que es infinito. Es Eterno. eterno. ¿Por qué eterno? Porque no tiene Final ni comienzo. exactamente, no tiene principio ni fin y nadie lo creó. Eso aprendimos hoy, que Dios está desde antes del principio. ¿Y quién creó todo lo que hay? Dios. Dios creó todo lo que hay, ¿cierto? ¿Y cómo estaba todo antes? Era, como tú dijiste, Un caos. un caos. ¿Y Dios qué hizo con el caos? Dijo, sea la luz, y fue la luz, separó la luz con la oscuridad y el agua con lo seco, sí, la tierra. ¿Cómo le llamó a la reunión de las aguas? Mar. ¿Y a lo seco? Tierra. Claro. ¿Y qué puso en la tierra? Frutos. Más fuerte. Semillas y frutos. Claro. ¿Y hoy día qué vamos a hacer con los hermanos? ¿Qué vamos a compartir con los hermanos? Los vamos a invitar a comer frutas en el comedor. Porque ¿quién creó eso? Dios. Dios creó todo lo que hay y vamos a disfrutar parte de esa creación en el desayuno. Que el Señor bendiga a nuestros niños para que aprendan que todo lo que hay viene de Dios. Gracias, hermana, por los niños. Aviso, hermano Israel, ¿hay algún aviso? Buenos días, queridos hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Los avisos serían, bueno, como se avisó anteriormente, y vuelvo a avisar que para el 6 de abril va a ser la primera reunión distrital de los jóvenes a nivel distrito centro, a nivel región metropolitana, acá en la iglesia. Esta reunión va a ser a las 4:30, va a empezar a las 4:30 de la tarde. Y bueno, dejo invitado a todos los juveniles, jóvenes de la iglesia a que puedan venir a participar de esta comunión y aprendizaje sobre todo. Así que espero verlo a todos para que puedan participar. Y bueno, eso desde el próximo mes también la dirección va a estar a cargo de nuestra hermanita Camila, así que se prepare para poder tomar el mes de abril en la dirección de Escuela Dominical. Bien, hermano. Para terminar, a ver, todavía tenemos tiempo para cantar una alabanza más. ¿Sí? Ya. A ver, ¿algunas que ustedes prefieran? Ya, voy por el camino. Voy por el camino. Bien. Para terminar la oración final,
Y le voy a pedir a nuestro hermano Antonio, por favor. Por la escuela dominical, por lo que podemos aprender, Señor, aquí de su palabra. Bendice, Señor, a los hermanos que dirigen, los profesores, Señor, y te pedimos que en el resto del año, en el tiempo que vamos a tener escuela dominical, podamos crecer, Señor, y puedan los hermanos, hermanas, niños, Señor, venir a aprender de la palabra, Señor. Hay, Señor, en este tiempo, en el mundo, enseñanzas que no son buenas, enseñanzas que apartan del camino verdadero que podríamos llevar, de las enseñanzas buenas que tenemos que tener, de las buenas costumbres, Señor, incluso. Pero nosotros dependemos de un Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe, y necesitamos, Señor, instruirnos como familia, como iglesia, para permanecer, Señor, en tu palabra y ser guardados y protegidos, Señor, de todo este mundo que está tan perverso, Padre amado. Así que, Señor, esperamos que usted nos bendiga, Señor, y pueda haber de parte de todos nosotros interés por venir a aprender su palabra, por venir a estar compartiendo los principios que tú tienes, que no cambian y que permanecerán hasta que tú vengas o nos llames a tu presencia. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y el hermano, no, escuela dominical. Por hoy.